Curso Carácter de la Iglesia Primitiva. Módulo 6. La Didache. Presentado por Sembradores de la Buena Semilla. Facilitador Víctor Manuel García. Sea para la gloria de Dios. Damos las gracias por este privilegio, por esta oportunidad, por esta confianza que nos tienen, hermanos. Y le damos gracias a Dios por el privilegio. Pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, que nos des más entendimiento de tu gracia, de tu amor, de tu paciencia y de tu bondad. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Bien, mis amados, pues hoy empezamos con son 5 temas, siempre son 5 temas. Y en el mismo orden de siempre vamos a empezar con la divinidad. Hoy vamos a ver dentro de la divinidad qué es lo que más anhela nuestro Dios y Señor. Y voy a empezar compartiendo el PowerPoint. Muy bien. Entonces estamos dándoles la bienvenida a la clase 6. El tema de hoy, como dijimos, es el que nos va a hablar acerca de lo que Dios más anhela en nosotros, en su creación. Y pues vamos a ver desde afuera, con esta frase con la que entramos: cuando el hombre contempla la grandeza de Dios, sus prioridades cambian, las prioridades del hombre. En el tema que estamos viendo y que vamos a estar estudiando todo este mes, se enfatiza el saber para hacer, el hacer para hacer y el ser. Cuando un astronauta observa la Tierra desde el espacio, experimenta algo que muchos han descrito como el overview effect, que es una transformación interior, que vamos a tratar de ver en este curso las cosas como si fuera desde afuera. En el estudio bíblico, en la iglesia, en el seminario, se ven las cosas a veces con microscopio. O sea, quiero decir, los textos bíblicos se analizan palabra por palabra para entender la profundidad que tiene el Señor en esa palabra. En este curso lo estamos viendo ahorita desde el exterior. Bueno, estamos tratando de verlo de una manera un tanto global, más universal, diríamos, más general. Entonces, nos estamos yendo muy arriba, saliéndonos incluso de la Tierra. Por eso este overview effect, que pasa que el hombre que ve las cosas de esa manera un tanto fuera de nuestro entorno, y entre más nos subimos, entre más se eleva la visión, las cosas abajo se ven más pequeñas. Entonces, por ejemplo, en el caso de ver desde el cielo a la tierra, ya se pierden las fronteras en los países, las costumbres, los conflictos, todo eso se va minimizando. Los conflictos humanos se ven pequeños, la fragilidad del planeta se vuelve evidente, fragilidad en cuanto a que aquí nos sentimos seguros, en la tierra, en nuestra casa, pero desde allá se ven problemas que desde aquí no se ven. Por ejemplo, que la atmósfera se está adelgazando, que los polos se están derritiendo, cosas muy fuertes para el nivel del individuo. Por eso, este punto, que cuando el hombre ve más alto, vive diferente. Asimismo, el cristiano que contempla el reino adquiere una nueva visión. Estamos hablando en el entorno del reino de Dios. Las cosas inmediatas pierden peso y vamos a empezar a ver lo más trascendental, lo que es eterno. Y esto se lo digo porque en estas 6, hoy tenemos las 6 semanas ya, y esta es la mitad. Hoy cerramos con la mitad del curso. Entonces, lo que va a pasar en las siguientes semanas es que vamos a ir entrando a otro entorno más. Por un lado, podríamos decir, vamos a profundizar más porque vamos a entrar un poco más a la vida espiritual. Ahorita, en estos 6 primeros, hemos visto una preparación
más intelectual, más bíblica, teológica, sí, por lo que son las bases, hemos dado las bases, pero las siguientes 6 semanas es otra forma de verlos. Así que el cristiano, entre más alto vuela, pues más ve. Y es como el ejemplo que pusimos de la gallina, ¿verdad? La gallina que no vuela, es un ave que no vuela, anda picoteando en el piso y cómo se coló ahí un ave. Entonces, cuando el ave finalmente emprende el vuelo, ya viendo lo que puede ver desde las alturas, pues nunca jamás querrá volver a ser gallina, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros echamos un vistazo a esas alturas, diríamos, en este mundo espiritual paralelo, en esta vida que se nos promete, que se nos ofrece por la fe en Cristo Jesús, y entonces entraremos a un nivel de ver las cosas de diferente manera, que si realmente las vemos, no vamos a querer hacer como antes, a volar como antes. Contemplar la grandeza de Dios transforma la vida, cambia las prioridades, reordena los valores y lleva al creyente a vivir con la perspectiva de lo eterno. Esto obviamente el cristiano, los primeros cristianos lo entendieron de una manera sin tantas vueltas, o no sé qué tanto les habrán enseñado los apóstoles primeramente, después los discípulos de los apóstoles que se convierten en los maestros, y así sucesivamente vienen oleadas de maestros que enseñan discípulos y estos discípulos al rato ya son maestros y así hemos venido discipulando, que es el método de la Iglesia de Cristo, discipular desde el principio, desde Cristo que tuvo sus primeros discípulos hasta la actualidad que hoy mínimo cada pastor tiene sus discípulos. A veces hay maestros que tienen sus discípulos. Pero la verdad es que cada uno de nosotros debiéramos tener por lo menos un discípulo, alguien a quien preparar, porque esa es la forma de que la iglesia prospere. Hablando de a nivel de iglesia congregacional, si no discipula, esa iglesia no crece y si no enseña, se queda enana. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Por un lado lo que es el evangelismo y por otro lado lo que es el discipulado. Son dos cosas que no pueden parar. La Didache es más que un escrito antiguo, es un manual de vida que enseña el camino que estamos proponiendo, saber, hacer y ser. Recuerdo, saber es conocimiento, es enseñanza y es lo que normalmente aprendemos en la escuela, en la iglesia, en todas partes es la enseñanza, pero que no se debe quedar solo en teoría, sino en práctica. Este es el hacer. Y una vez que sabemos y hacemos, lo practicamos, lo practicamos, lo practicamos, que se hace un hábito, ya cuando es un hábito, ya podemos decir soy lo que sé y lo que hago. En resumen, vamos a ver quién es más nuestro Dios y qué es la esencia que nos da la Didache, que es formar el carácter al anhelo, al gusto de Dios, a lo que Dios espera de nosotros. Pero vamos a verlo como área, el anhelo de Dios dentro del área de la divinidad. Y este pasaje es muy fundamental para nuestra enseñanza, por eso lo puse en texto, no nada más el versículo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantamiento y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías escribe muy profundo y a veces hay que repasar y repasar el texto. Bueno, al menos a mí me pasa que para entender a Isaías tengo que repasar el texto. Ustedes ya lo tienen en su Biblia, lo habrán leído, y ya lo habrán entendido, habrán visto de qué nos está hablando aquí, de lo que pretendemos, ¿sí? Que somos nosotros los que han de ser vivificados a través del Espíritu, así esto requiera un quebrantamiento. Dios alto y sublime, pero cercano al humilde y quebrantado. Por lo pronto, en lo que vamos encarrerándonos en esquema,
puse 4 etapas de la comunión con Dios. Recuerden lo que vimos la vez pasada. Dios quiere tener comunión con nosotros, partiendo desde Génesis, pero hicimos el hincapié con Moisés. Después del periodo patriarcal, ahí termina el periodo patriarcal, y tenemos entonces a los patriarcas que caminó Dios con ellos, porque él siempre había querido tener esa comunión, como lo vimos la vez pasada, que caminó con Adán, caminó con Enoc, caminó con Noé, con Abraham, con Jacob, con todos ellos incluso hizo pacto. Bueno, no con Enoc, no lo vemos ahí, pero sí en los demás casos siempre venía haciendo pactos. Y esos pactos han sido para solidificar la comunión entre Dios y el hombre, porque se ha visto, lo estamos viendo, lo podemos ver, que cuando hablamos de un pacto con Dios, le damos más atención. Bueno, aquí bíblicamente pues es la parte sobresaliente de la relación entre el hombre y Dios cuando hay pacto. Nosotros, pues como vivimos ya, venimos viviendo los efectos del nuevo pacto, poco hablamos del pacto. Pero, y esto lo comento porque en experiencia propia, mi vida tuvo un cambio, diríamos un aumento de nivel en mi relación con Dios. Ha sido así, mi relación siempre ha sido por escalas, no ha sido así como algunos, ¿verdad? Derechito hacia arriba. Yo a veces avanzo algo y me estanco y vuelvo a avanzar y etcétera. Pero una vez que entendí lo que era el pacto, yo quise hacer, es más, corrijo, no había entendido la importancia del pacto hasta que sin proponérmelo, seguramente que Dios lo puso en mí, no lo sé, pero el punto es que llegué a hacer un pacto con Dios y a raíz de ese pacto yo lo tomé más en serio. Y muchas cosas que han pasado en mi vida, recuerdo ese pacto y le vuelvo a dar atención, le vuelvo a dar importancia a mi relación con Dios. Entonces, es muy útil que haya un pacto de por medio. Bueno, aquí tuvimos en la era patriarcal muchos pactos, ¿verdad? Y dentro del tabernáculo, pues hay también pacto. Pero entremos a la parte pedagógica del santuario, donde lo vemos ahora como una figura. Es un acceso progresivo en santidad, en orden, donde va mediando. Cristo mismo se hace tabernáculo y por medio de él también se va mediando hacia tener una comunión más elevada con el Señor. Y lo que nos queda de esa enseñanza, de esa figura, de esa importancia del pacto, pues es el tabernáculo, que lo tomamos más ahora, no como un tabernáculo físico, que sería en todo caso el templo, pero sabemos que no hay templo, sino que el templo somos nosotros. Entonces, podríamos decir, el tabernáculo está en nosotros, o queremos o buscamos o anhelamos ser realmente ese tabernáculo, ser un santuario para que ahí esté la presencia de Dios en nosotros. Pero esto no es nada más de decirlo, implica muchas cosas. Pareciera ser que estoy repitiendo algo o estoy haciendo alusión a algo que ya hemos hablado, pero es porque quiero enfatizarlo y que quede firme este concepto, esta idea de que Dios está en nosotros, que somos templo y que el reino está en nosotros. Entonces, que tomemos más conciencia, más importancia a ese hecho por lo que viene, por lo que viene. Y no hablo nada más del curso, sino en el mundo, en la vida, en la promesa que tenemos nosotros. Esa promesa, por ejemplo, vamos a decir, la máxima promesa, ¿cuál es la máxima promesa que tenemos? Nuestra mayor esperanza. Nuestra mayor esperanza es que Cristo venga y que nos vayamos con Él. Eso es lo máximo. No hay nada mayor que eso. Bueno, pues para eso, para llegar a ese punto y que no se quede nada más en una lección bíblica, en algo que aprendimos del pastor en el púlpito, que nos lo mencionó y qué bonito, qué esperanza es esta, ¿verdad?
tan chévere, como dicen en Colombia, pero es mucho más que eso. O sea, no es solamente decir, voy a llegar ahí y yo me voy a ir con él y yo lo voy a ver. No podemos asegurarlo por fe, sabemos que viene, pero una, que estemos ahí, porque qué tal que nuestro rapto personal haya sido antes, ¿verdad? Del rapto general. Pero tenemos la esperanza, esa es nuestra mayor esperanza. Pero para que esa esperanza se cumpla, nosotros, Él va a hacer su parte, definitivamente. Él es fiel, justo y veraz. Pero nosotros también tenemos partes que hacer. No podemos decir solo por desearlo y yo me voy con Él. Porque muchas veces oigo que está hablando del rapto, que están hablando del anticristo, que están hablando de cosas así, y de automático, así rápidamente dice la persona, pues ahí verán al anticristo los que se queden, pero yo me voy. Bueno, está bien, esa es la esperanza, pero para hacer que esa esperanza nosotros cumplamos nuestra parte para que se cumpla en nosotros, sí, porque la verdad yo no veo y mucha gente no ve que Cristo se vaya a llevar al cristiano pecador. O sea, todos somos pecadores, pero pecadores arrepentidos, pero no todos se han arrepentido. Y casi que, por decirlo de una manera, todos dicen, yo me voy, pero hay que, entre otras cosas, arrepentirse primero. Bueno, tras el Pentecostés, el templo ya no es físico, ¿sí? Tenemos la doctrina de 1 Corintios 6:19. El creyente mora del Espíritu, la pertenencia cambia, no somos autónomos y la santidad es personal, no es territorial. Hay implicaciones, no es fácil. Estas implicaciones conllevan responsabilidades que son, y solo puse 5 líneas. Primeramente, santidad. Claro que en la santidad implica mucho, ¿verdad? Tener buenos hábitos, pureza, dominio propio y podría ponerle, etcétera, etcétera. Comunión consciente. O sea, estemos verdaderamente aplicados, enterados, entendidos en una disciplina espiritual, en una oración y en obediencia. Y esto es para tener plena conciencia de ello. Adoración integral, vida como sacrificio vivo, podemos hablar de Romanos 12. Crecimiento progresivo, avanzar en intimidad y madurez. Y esto es ese crecimiento progresivo lo figuramos en el tabernáculo, recuerden, atrio y diversos niveles de atrio. Ahí tenemos como 4 niveles, que es el 1, 2, 3 y 4 de su evaluación. 5, 6, 7, 8 es el lugar santo, ese es un crecimiento progresivo, hasta llegar al lugar santísimo 9, 10, que es un crecimiento pleno. Y pertenencia, obediencia al gobierno de Cristo, sometidos, rendidos al gobierno de Cristo. Esas son las responsabilidades que tenemos. Así que, en conclusión, el principal anhelo de Dios es habitar con su pueblo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es lo que hemos visto. Ahora, en este tiempo, pues ya lo hemos estado diciendo, somos morada. Perdón, somos su morada, sí, su templo. Esto eleva la dignidad humana. Bueno, aquí lo que quiero decir es que nos eleva a un nivel, sí, somos redimidos, pero donde vemos que esa redención implica una responsabilidad, implica un compromiso, implica un agradecimiento. Hoy más que nada o sea, si entendemos lo que estoy resumiendo anteriormente, hemos de entender entonces que debemos estar sumamente agradecidos. O sea, llegamos al punto, como dice Pablo, y donde está aparentemente la contraparte de Santiago de hacer obras, y Pablo dice, no es por obras, pero ya completando la aportación de ambos, estamos viendo que sí tenemos obras, pero no para la salvación, sino como fruto, ¿sí? Como agradecimiento por el amor que tuvo con nosotros, nuestro Dios, enviando a su Hijo a salvarnos. Eso
no se puede pagar, no se puede agradecer con nada. Entonces, lo mínimo es pues llevar una vida recta y tratando de corresponder lo mejor que podamos con nuestro Señor y Dios. Bueno, pasamos rápidamente a la siguiente área, que es la del Sermón del Monte. Eso también es breve. Quisiera aquí parar y hacer unas preguntas, pero creo que les paro nada más para pedirles de favor, si en esta área, en este tema, les quedó alguna duda, les surge alguna inquietud, quieren hacer un comentario al respecto, por favor, no lo olviden, que no se quede nada más en su mente. Apúntenla ahorita ahí en su papel y al final vamos a destinar 10, 15 minutos para estas aportaciones o estas preguntas, comentarios que nos quieran agregar. Aquí en este grupo están estudiantes, miembros de la iglesia, algunos tienen alguna función en la iglesia, algunos son pastores en la iglesia, sí, pero todos, pastores y discípulos, incluyéndome, todos tenemos algo sí que enseñar y sí algo que aprender. Así que todos, por favor, tomen eso en cuenta y no necesariamente que sean pastores, pueden hacernos algún comentario, alguna aportación, como la quiso el hermano Sergio hace unas 2, 3 semanas. Él no es pastor y nos dio una muy buena aportación. Así que podemos hacerlo todos. Bueno, dice Sergio, hermano Francisco, saben a quién me refiero. Bueno, ok. Este pasaje que puse aquí, Mateo 5:37, ya en el Sermón del Monte, corresponde, o sea, lo vemos en 3 partes. En la Biblia, Mateo 5:37, en la Didaché, que es el manual que tuvieron los primeros cristianos durante 300 años, y después en la historia de la iglesia, ya no es la primitiva, ya 1170 es la Edad Media, el oscurantismo. Pero había una iglesia también en ese tiempo, varios grupos, uno de ellos los valdenses. Bueno, son 3 partes. En esas 3 partes resuena esta frase, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y la saqué como parte del Sermón del Monte, porque está apenas pasado las bienaventuranzas. Y, y me gusta mucho este pasaje por lo que implica. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que seamos firmes, de carácter firme, ¿sí? Veraces. Bueno, lo voy a describir conforme a la Biblia. En el Sermón del Monte, Mateo 5:37, es no jurar. Entonces, un cristiano firme de carácter no necesita jurar ni hacer contratos. Lo hacemos entre cristianos porque vivimos dentro de la sociedad. Pero si realmente somos de carácter íntegro, sobran los juramentos. Es lo que nos quiso decir el Señor en esta frase. Y dice, cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Es decir, de la desconfianza, de los engaños, etcétera. En la DH, ahí no lo vemos literalmente, no está copiado tal cual. Les decía hace 8 días, que la DH es pura Biblia, habla solo de Biblia, aunque no diga las citas bíblicas y aunque no diga las palabras literalmente como están en la Biblia. Pero obviamente tomaron la Biblia, o sea, las cartas, los pasajes que ya conocían, para enseñarlos, y el que escribió, que conjuntó la Didache, pues simplemente en su lenguaje que usaban en su momento, pues lo citaron en referencia a, por ejemplo, aquí cayó en Didache 2, o sea, el capítulo 2 de Didache, como decía el versículo 2, dice, no jurarás en falso. No jurarás en absoluto. Ellos eran, en un momento dado, se puede ver que eran muy drásticos. Ya, de plano, no jurarás. Nunca, por ningún motivo. Y también más adelante, en el capítulo 4, dice que tu palabra no sea falsa ni vacía.
O sea, están tomando, diríamos, el espíritu del original, ¿sí? No dice las palabras textualmente, pero están sacando lo que quiso decir el Señor, lo que dice el espíritu, básicamente, ¿sí? Que tu palabra no sea falsa ni vacía, porque de la falsedad viene los pecados. Es el complemento de esta parte de Didache 4. Aunque no estamos todavía en Didache, pero lo estoy mencionando porque está en el Sermón del Monte. Pero este pasaje nos va a enlazar del Sermón del Monte, pasamos a la Didache. Y nos adelantamos, nos salimos del espacio de la iglesia primitiva y nos vamos hasta la iglesia de la Edad Media con los valdenses. Los valdenses era un grupo de cristianos que emergieron de Pablo Baldo, un predicador muy consagrado, muy rudo también para predicar, veraz, y que la Iglesia Católica lo excomulgó y lo buscaban para matarlo, nunca lo encontraron, pero sí atacaron mucho a los valdenses. Bueno, el punto es que ellos tenían esa frase, o sea, desde el original, vamos a decir, como ellos se volvieron a las escrituras porque estaban convencidos de que la enseñanza de la Iglesia Católica en la Edad Media, pues dejaba mucho, mucho que desear. Entonces ellos retomaron la escritura y vieron, por ejemplo, en este caso, vieron este pasaje de Mateo 5:37 y entonces lo resumieron que tú sí seas sí y tú no seas no. Y era una forma de hablar entre ellos, era una frase muy común que ellos tenían. Entonces, por eso nos llega hasta nosotros, porque este grupo, la historia católica, lo trató de ocultar, o sea, destruyó todos los escritos que habían de ellos. Entonces, no quedó nada de la forma de vida de los valdenses. Pero estas, algunas frases, algunas pequeñas cosas que llegan hasta nuestros días, más que nada es por la misma Iglesia Católica, pero imagínense, este principio de Cristo que usa la Iglesia fiel, la Iglesia Católica lo toma como mal. Dice, o sea, están investigando lo malo que hace para publicarlo. Y entre lo malo que hace, aparte de que dicen que cantan y pues lo que hacían, ¿sí? Pero todo lo toman a mal. Inclusive este pasaje se lo tomaron a mal. Por eso es que es un obispo que salió a investigar los valdenses por orden del Papa, regresa con ese reporte. Y hacen esto, y no fuman, y no esto, y no hacen fiestas, ¿sí? O sea, tomando la vida cristiana como algo malo, siendo que la Iglesia Católica se supone que es cristiana. Pero bueno, esa es historia, inclusive ajena a nuestro periodo, pero quise sacarlos porque estamos hablando de este versículo de Mateo 5:37 que se origina desde el Sermón del Monte. Ven, mami, siéntate a escuchar esta prédica un rato, ya se va a acabar. Cuando Ya ustedes digan sí, que sea realmente sí, cuando digan no, que sea no. Bueno, este es ya el mensaje para nuestros días. Quiero decir que este punto es uno de los puntos, digo, hay muchísimos, de hecho toda la vida, todo el Evangelio, lo podemos ver aquí, resumido, pero lo enfatizo con ustedes porque es algo que tenemos que nosotros, así como Jesús lo dicta y lo viven los de su momento y posteriores a su momento los de la iglesia primitiva y más posteriores los de la iglesia, yo le digo a esta iglesia del remanente porque el grueso de la iglesia de todo el milenio del oscurantismo pues está en oscuridad. Sin embargo, hay un remanente, como en este caso de los valdenses, que siguen fieles. Y así como ahora nosotros, que podríamos estar entrando ya a la época de otra vez un remanente, porque el grueso de la iglesia está aflojando el paso, por no decirlo de otra manera. Entonces, va a llegar el punto en que nosotros, mis amados, podamos considerarnos un remanente. Entonces, esto es doctrina de remanente. Si esto lo vivió la iglesia primitiva, lo vivió la iglesia perseguida, y viene otra época para la iglesia perseguida, quiere decir que nosotros tenemos que estar preparados para resistir. Tenemos que empezar a aprender a sufrir para defender nuestra fe. Con el debido respeto, el cristianismo no es solo gozo y alegría.
sobre todo con estos tiempos difíciles que vienen, previos a la venida del Señor Jesucristo, pues nos vamos a encontrar con persecución y situaciones difíciles, lo que implica que tenemos que estar preparados para ellos. Bien, el otro texto que tomé del Sermón del Monte y que también está en la DH es la mansedumbre. Aparte de eso, está en las virtudes que vamos a ver hoy acerca de lo que es el carácter de la iglesia. Bien, por manso y humilde se toma a una persona como débil y sin carácter, cuando esta palabra también ha sido mal interpretada, o sea, la palabra carácter, pensando en que es alguien fuerte, algún gruñón, enojón, etcétera. Está mal entendida la palabra carácter, si la vemos por ese lado de carácter fuerte. Ya dijimos la primera vez que el carácter fuerte de alguien gritón, así muy violento, no sé, ustedes saben a qué me refiero, no es, ahí la palabra que aplica no es carácter, sino es temperamento fuerte. Bueno, y al revés, entonces el poder es para tener un carácter, el poder es tener un carácter que controle el temperamento. ¿Sí? Y vamos a tomar un caballo como ejemplo. Mansedumbre es poder bajo control, es como un caballo domado. Un caballo domado sigue siendo fuerte, sigue siendo veloz, poderoso, tiene su fuerza, pero como ahora diríamos, entre comillas, que está domado, avanzado, ya es manso. ¿Mm? Bueno, el cristiano puede ser muy fuerte y valiente, pero si está bajo el control del rey, es manso y humilde. Y así como el rey, y yo interpreto que el rey nos dice, sé manso y humilde de corazón como yo. Entonces aquí pongo este caballo que se ve que es un caballo brioso, fuerte, sano, poderoso, pero mansito. ¿Por qué? Porque está bajo el control del jinete. Mi hermana Miri, te voy a pedir que me respaldes un minutito. Vamos a entrar a la didache. Tú entra, por favor, y empieza a explicar el capítulo 1. Dice, un minutito. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Bueno, pues hemos estado tratando durante estos lunes la enseñanza de Jesús y los apóstoles, los dos caminos. Ok. Nos mostraba el hermano Víctor en clases anteriores acerca de los dos caminos, que podemos escoger el camino de Jesús, el camino del bien, o tenemos tenemos el gusto, digamos, de coger el camino mal, pero nosotros como cristianos siempre vamos a escoger el camino del Señor, ¿verdad? Y dependiendo del camino que nosotros escojamos, pues así mismo van a venir unas consecuencias, van a venir unas consecuencias a futuro, ¿no? O vamos a tener unas bendiciones de acuerdo a lo que nosotros pues escojamos. La DH siempre marca esos dos caminos para que como cristianos, siempre en la iglesia primitiva tenían la opción de escoger. Y asimismo como hoy día tenemos la opción de escoger. La enseñanza de los caminos no es informativa, sino es forma nuestro carácter y es lo que estamos haciendo a través de estas clases, ¿no? De formación de nuestro carácter. Muy bien. Gracias. Bien, además, hermanos, el 1, este es el capítulo 1, lo vimos hace 8 días también. Ahorita no lo dejamos afuera para que quedara ordenado con el 2 y 3 que vamos a ver a continuación. Entonces, lo que nos dice la hermana Miri, pues es un recordatorio prácticamente, ¿verdad? De lo que decimos de la iglesia primitiva, pues ellos no les bastaba saber que era correcto, era necesario practicarlo. Entonces, aquí la diferencia, mis amados, vuelvo al punto, es no solamente conocer, saber, sino que es necesario practicarlo y además practicarlo diariamente.
Y agregamos aquí en esta nota, aún bajo presión y persecución y riesgo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es necesario esto? Para ir haciendo callo, como dice, ¿verdad? Entonces, esos son los dos caminos de los que nos hablaba hermana Miri, que hablamos hace 8 días, y vamos a extenderlo un poquito aquí nada más por este cuadrito que precisamente mi esposa nos hizo favor de hacer aquí del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, he aquí el camino de la vida. Dice, en primer lugar, ya estés entrando en materia de los dos caminos. El primer camino es amar a Dios que te ha criado. Y en segundo lugar, amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley y los profetas. No hay nada mayor que eso, no hay nada más allá de esto, porque todos los mandamientos de la ley pues quedan en estos dos versículos. Y vemos en el cuadro los dos caminos que ya conocemos, ¿verdad? El camino de vida y el camino de muerte. Bueno, lo conocemos no solo porque lo vimos hace 8 días, sino porque esto es Biblia, esto es Mateo, y es Lucas, es el Evangelio. Aquí simplemente lo que hace la DH pues es hacerlos de esta manera, separarlos. La doctrina contenida en estas palabras bendice a los que te maldicen y rogar por vuestros enemigos. Lo que yo mismo les he dicho, esto es algo fuerte, difícil para cumplirlo. Pero si hay amor, si hay gratitud, si hay obediencia, lo podemos hacer. Porque de otro modo, si nos quedamos solamente amando a los que nos aman, eso mismo hacen los paganos. Y esos son los textos. La frase de la Didache está así como lo estamos viendo en los cuadros. Pero los textos se les están agregando aquí a ustedes para que si quieren analizar más la DH, pues lo puedan hacer con el respaldo bíblico. Aquí tenemos varias frases que vienen en la DH, solamente extraje algunas, porque analizar toda la DH, le diría, sería muy bueno y muy conveniente, pero implicaría más tiempo. O sea, hacer solo esto, ¿verdad? Estudiar solo la DH. Pero bueno, pongo las frases que ellos lo tenían como vivencia. Es como algo que estaba escrito ya en sus corazones, lo habían aprendido, lo habían estudiado desde aún antes de bautizarse, empezaban con esta fórmula de estudio, de aprendizaje y de práctica. No es nada más memorizar textos bíblicos. Hoy hacemos esas tareas, le encargamos a los niños, encargamos a veces o nos proponemos, hay unas anforitas ahí con todos los versículos bíblicos y algunos toman por tarea memorizar uno, está perfecto, está muy bien. Sobre todo el día que no haya Biblia, eso va a ser un tesoro. Pero el asunto es que no debe quedar nada más en memorizar el texto. Memorizado o no, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entendemos lo que quiere decir, aunque no literalmente suceda el caso. Quiere decir, alguien que te ofendió, pues sigue dando oportunidad que te vuelva a ofender. Y si das ese paso de confianza en Dios, porque finalmente lo que haga el hombre, si te volvió a ofender o no, ya no importa, porque lo que importa es lo que Dios está viendo en ti. ¿Estás dispuesto a poner la otra mejilla, es decir, a dar otra oportunidad al que te agredió, o quieres venganza? Así, simplemente. Con eso, ya Dios se da cuenta de hasta dónde vas. No que te descarte, no hablo de eso. Simplemente recuerden, muchas veces dicen, estoy bajo prueba. Está bien, póngalo. Si esas son pruebas, si ese ataque de esa persona que te dio una mejilla, puede ser una prueba. Y si respondes con agresión, quiere decir que no pasaste la prueba, que todavía te falta más amor, más paciencia, más, como dijimos, la otra virtud, bueno, más carácter para resistir ese tipo de ataques. Si alguien te pidiera que le acompañes a una niña, ve con el 2. Ya lo dijimos a qué se refiere. Un soldado que ordena que el ciudadano le ayude a cargar su maleta 1 milla. Bueno, dale 2, de gratis.
la ñapa, como dicen por allá. Si alguien quiere tomar tu capa, déjale también la túnica. Bueno, estos son versículos están en el capítulo 1. Vamos, avante. Es con este motivo que se ha dicho, antes de dar limosna, ayuda o una ayuda, esta es una frase que ellos tenían, déjala sudar en las manos hasta que sepas a quién se la das. Aquí está esperando que sea el Espíritu Santo el que le revele si le ha de dar a esta persona o no. O sea, aparentemente el dar siempre es bueno, siempre es necesario, pero donde tienes que dejarlo sudar, eso quiere decir que sea el Espíritu Santo el que te muestre si es válido darle a la persona que está en la esquina o resulta que es un vividor o que es una persona que alquila a los niños, porque hay cosas tremendas en el mundo. Hay una especie de mafia en algunos lugares, en algunas ciudades, que tienen niños y que los alquilan a las Marías y que los alquilan para sacar dinero, ¿sí? Entonces, es contraproducente darle dinero a un vividor o a alguien que está siendo engañado, no sé. Es cruel aparentemente y puede serlo en la vida real también, pues realmente puede ser cruel, pero a veces es necesario para no fomentar esa situación. Bueno, en fin, ahora sí, pasemos al capítulo 2. El segundo precepto de la doctrina es vivir en el camino de la vida evitando el pecado. Entonces aquí en primera instancia pareciera que nos está repitiendo el decálogo, ¿verdad? En cierto modo, pero va más allá. Hay algunos puntos que vemos aquí de Éxodo: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, pero son ordenanzas que el Señor lleva más lejos, porque, por ejemplo, no cometerás adulterio. Bueno, pues yo no voy y me acuesto con la esposa de otro o X, ¿no? No, el Señor te lo lleva más lejos, donde dice, ya adulteraste en tu corazón solo por desear a esa mujer, ¿sí? Mi pastor dijo una vez, no es el pecado ver a una mujer que viene, muy atractiva, muy llamativa. Es natural ver hacia el frente, pero el revire es el problema, porque ya pasó y te volteas a seguirla, y ya es otra cosa, ¿verdad? Bueno, en fin, ustedes conocen todo esto, no es ninguna enseñanza nueva. Pero miren, ellos tocaban ya el hecho de que no participaran en magia ni en brujería. Y lamentablemente, como algunos pastores dicen, en la grandota, vemos que hay personas aparentemente cristianos, pero que todavía asisten con brujos, ¿sí? O hay formas. Mira, ahorita hay una situación, ya tiene algunos años, que salió una tabla Ouija. Ustedes saben lo que es la tabla Ouija. La tabla Ouija es un objeto, una madera, con letras y números y como decir, un cursor de madera. Pero ese cursor lo maneja la mano del jugador. Y supuestamente ese cursor va apuntando hacia las letras y forma palabras. Entonces es un juego, sí, aparentemente un juego, pero realmente es un instrumento de Satanás para desviar. Bueno, entonces ya la gente, los cristianos sabemos, mucha gente sabe que pues es un espíritu, un demonio, quien da esas indicaciones, porque al decir de muchos jóvenes resulta que les salen ciertas las preguntas, las respuestas, mejor dicho, hacen una pregunta y la respuesta sale cierta, sin que lo pudieran saber cómo, y eso les sorprende y eso le ha dado fama a ese juego para que muchos más lo jueguen. Bueno, pero esa es historia, esto ha pasado desde no sé cuándo existe esa tabla. El problema de ahora, lo estoy mencionando porque lo han modernizado, entonces ahora han actualizado su engaño. Ahora dicen los promotores de esas tablas, porque ya hay tablas nuevas, que ahora el que los guía es el Espíritu Santo. O sea, engaño sobre engaño. Entonces, ahora no es un demonio,
Si alguna vez alguno lo creyeron, simplemente es el poder de la Ouija, aunque el poder de la Ouija o la Ouija en sí sea un espíritu, sea un demonio, aparte de la tabla, pues. Entonces ahora dicen que el que mueve ¿cómo se llama esta pieza? Digamos cursor, esto es un cursor. Bueno, el que mueve el botoncito, la tablita que va apuntando las letras, según ahora la nueva moda es que es el Espíritu Santo. ¿Y qué hacen con este engaño? Pues seguir engañando ahora aún hasta los jóvenes que se están acercando al Señor. Dicen, es el Espíritu Santo, vamos a jugar. ¿Sí? Bueno, habla también, no harás abortar a la criatura engendrada en la orgía. O sea, ya había orgías, hay orgías, siempre ha habido orgías. No se diga. En ese tiempo las orgías se conocían por el Imperio Romano. Eran muy depravados y eran sus fiestas de siempre, ¿verdad? En las Saturnalias y todo eso eran intercambios de parejas, orgías, etcétera. Bueno, y dice, no harás abortar, o sea, tienes que dejarla nacer. Y más aún, si ya nació, no la harás morir por el hecho de haber sido engendrada en una orgía. En fin, esto es tremendo, terrible y sucede mucho en la actualidad. Nos tocó un caso así de una joven, una señora joven, que tenía un hijo como de 6 años, que era tremendísimo, que tocaba a las mujeres en sus partes y hacía unas cosas que no correspondían a su edad. Era de un depravado, pero adulto. Pero este era un niño de 6 años. Cuando el pastor eh, que era mi pastor, estaba ministrando a esta mujer, el Espíritu le dio una palabra. Pregúntale cómo fue engendrado ese niño. Se lo preguntó porque no lo podían sanar, ni liberar, ni curar a ese niño de su mal que tenía. Y ya la señora estaba terriblemente avergonzada. Pues más avergonzada se puso ese día que le pregunta al pastor, por discernimiento, le pregunta, ¿dónde fue engendrado este niño? ¿Cómo lo engendraste? Y ella agachó la cabeza y dijo, en una orgía. O sea, este mal en el niño no era psicológico ni nada de eso. Era una influencia terrible que traía de espíritus que había tomado la madre en ese momento. Bueno, en fin, todo esto existía, existe y existirá hasta la venida del Señor. Y cada vez viene siendo peor. En actitudes al prójimo, dice, no codiciarás los bienes ajenos, que ya está escrito en un Éxodo. No perjurarás, no darás falso testimonio. O sea, pareciera ser, repito, que lo que está diciendo aquí en esta segunda parte es los pecados sociales que vienen desde la ley, desde el Antiguo Testamento. Esto de Santiago, no usarás de doblez ni en tus palabras ni en tus pensamientos, puesto que la falsía es un lazo de muerte, o sea, la falsedad, la mentira, la hipocresía, todo eso te va enlazando para que finalmente llegue esa alma a perderse. Que tus palabras no sean vanas ni mentirosas. Esto corresponde a Efesios. No seas raptor ni hipócrita, ni malicioso, ni dado al orgullo, ni a la concupiscencia. Tal vez de aquí, en el ámbito cristiano, podríamos extraer raptor, secuestrador. Existe, pero no en la iglesia, al menos no comúnmente, ¿verdad? Se han dado casos, pero son chispazos por ahí. Pero la hipocresía, con el debido respeto, hay mucho en la iglesia. La malicia, hay mucho en la iglesia. El orgullo, no se diga, hay mucho en la iglesia. La concupiscencia, es decir, los anhelos sexuales y cosas así, también hay mucho. Así que, no, y no se diga el de Proverbios, ¿verdad? No presta atención a lo que diga tu prójimo. O sea, hermanos, se están viendo, todo lo que está en el IDH es Biblia, pero diríamos así que el éxito de la DH, donde ayudó, contribuyó en la edificación de varias generaciones durante 3 siglos, es por la forma tan hábil, guiada seguramente por el Espíritu Santo de esta persona, para extraer de la Biblia en un lenguaje que no sonara, a lo mejor ese era un propósito, no lo sé, no puedo
pensar, porque no hay mucho escrito de este autor, pero lo que quiero decir es que fue hecho en un lenguaje que no asustó a nadie y que enseñó a muchos, y los enseñó de una manera muy eficaz. Seguimos, no aborrezcas a nadie, reprende a unos, pero ora por los otros. Y además guíales con más solicitud que a tu propia alma. Así que de aquí sacamos la enseñanza central. El camino de la vida se caracteriza por el respeto a la vida y la pureza, la verdad y la sinceridad y el amor activo al prójimo. Vuelvo a decirlo una vez más, todo esto puede ser que ya lo sepamos, porque lo hemos leído de diversas formas en diferentes momentos. Salvo alguien que acaba de empezar a leer la Biblia, pues no, muy probablemente yo nunca lo había visto. Pero lo que quiero decir es que nos enfatiza no aprender Biblia, no se trata de aprender Biblia. Esta clase no es para Biblia, la Didache no es para aprender Biblia. La Didache, lo que nos está resumiendo ahorita, es para aprender a tener respeto a la vida, para aprender a vivir en pureza, para aprender, para practicar, mejor dicho, practicar la verdad y la sinceridad, para practicar el amor activo. O sea, lo que nos incita, nos invita a que hagamos es a estar practicando. O sea, este es un manual de práctica. Vamos a ver rápidamente estos consejos para el Hijo de Dios y nos vamos a un intermedio. Esto queda en video, ustedes lo pueden repasar. Esto queda en la plataforma también, ahí lo pueden repasar, por si acaso nos olvidamos de algo. Porque repito, para que un hábito se haga hábito tiene que haber repetición, tiene que ser repetitivo, repetitivo. Entonces, hoy en esta clase en vivo, pues lo están escuchando, algo que ya han leído. Pero si ahora lo volvemos a escuchar, lo repetimos y lo empezamos a practicar, se empieza a hacer vida en nosotros. Alejarse del mal, controlar la ira, las pasiones. Dice Mateo en el Sermón del Monte, la ira conduce al asesinato, evitar celos, peleas, irascibilidad engendran homicidios. La ira conduce al asesinato. Eso, si alguien ve Noticias Rojas toda la semana va a encontrar que alguien arrastrado por la ira cometió un homicidio. La cárcel está llena de gente que ha tenido un momento de ira, vive bien, trabaja bien, tiene su familia, tiene una vida, vamos, en otras palabras, tiene una buena vida inclusive, pero en un momento de ira arroja una piedra, da un mazazo, da un golpe, saca un arma, en un momento de ira. Y no se diga si está bajo los efectos del alcohol. Creo que todos hemos sido, si no testigos, por lo menos visto un caso. Uno, si no es que varios. O sea, si tú padeces de ira, mi hermano, mi hermana, es algo que tenemos que quitar de nuestras vidas, con la ayuda del Espíritu Santo. No hay más. Tenemos que buscar su ayuda, pero tenemos que hacer algo por esto. En todo esto, mis hermanos, tenemos que hacer algo. Aquí te dice, aléjate del mal y de toda apariencia de mal. No te dejes inducir por la concupiscencia porque lleva a la fornicación. Concupiscencia es, como decía hace unos momentos, simplemente pensamientos, anhelos sexuales. Principalmente va en ello. Concupiscencia puede ser más amplio, pero más concretamente en el ámbito sexual. Bueno, si te dejas llevar por esos pensamientos, te va a llevar a la pornografía y eso te va a llevar a la fornicación, al adulterio y te va a llevar a donde no vas a querer estar el resto de tu vida de tu alma, no de tu cuerpo. Tal vez el cuerpo la goce en el mundo, pero el alma, que por cierto les digo, de hoy en 8 ya tocamos cuerpo, alma y espíritu. Evita palabras deshonestas y miradas provocativas. Producen adulterios. Hay más. Rechaza la idolatría. Consultar agoreros que conducen a la idolatría. De ahí nacen las blasfemias. Esto está en la DH, hijo mío, no consultes a los agoreros, puesto que conducen a la idolatría, pero es lo mismo que está en Corintios y en Deuteronomio. Virtudes cristianas.
Humildad, los humildes heredarán la tierra. De esto vamos a hablar de hoy en 8. ¿Qué es esto de heredar a la tierra? Magnanimidad y misericordia, ser pacífico, bueno, sin malicia, practicar la palabra. Practicar la palabra. No solamente conocer la palabra. No sé cuánto tiempo lleva usted en la iglesia, cuánto tiempo ha estado estudiando, cuánto tiempo ha estado conociendo la palabra y qué tanto conoce de la palabra. Bueno, por favor, tome hoy esto. A partir de aquí vamos a practicar la palabra. Qué bueno que la esté ya practicando, pero qué bueno si se lo estoy recordando. Ya lo había hecho, ya ha dejado de hacerlo, hay que volverlo a hacer. Y otra vez, sé humilde porque los humildes heredarán la tierra. Vamos a ver qué es esto de heredar la tierra. Sé magnánimo y misericordioso. Otros consejos más, no te enorgullezcas, que es algo que mucho cae el ser humano en orgullecerse. Y no hay un orgullo bueno. O sea, podemos decir que hay algo bueno. Yo me enorgullezco de ser mexicano. Me enorgullezco de ser descendiente de los mayas. No todos los orgullos, así en ese sentido que podría decir, bueno, si es que yo tengo orgullo de ser mexicano, o yo tengo orgullo de ser bautista, o yo tengo orgullo de ser X. No siempre. Pareciera ser un orgullo bueno, pero no hay forma de ver que el orgullo sea bueno. No te acompañes con los orgullosos, sino con los justos y con los humildes. Les iba a platicar una anécdota más acerca de esto, pero como ya se nos acabó la primera hora, vamos a parar aquí. Solamente quería terminar los consejos. Acepta con gratitud las pruebas que sobrevinieren. Estas pruebas siempre les sufrimos, ¿verdad? Y nos quejamos. Nos estamos quejando por la prueba. Pero aquí nos está diciendo la Didache, con raíz en Romanos y en Santiago, que las pruebas que sobrevienen, tomémoslas con gratitud. Gracias a Dios por todo, no solo por lo bueno, aún por las pruebas, aún por lo que parece malo, aún si es malo. ¿Por qué? Porque algo nos está enseñando. Y si nos están probando, es una prueba que nos va a ayudar a ser mejores, más firmes, más consistentes, a mejorar, a superar nuestro carácter. Porque nada sucede sin la voluntad de Dios. A veces cuando nos pasa algo malo, bueno, a mí se me murió mi madre y pasó 3 años en la cama y digo, Señor, todo nos ayuda para bien, pero ayúdame a entender esto en qué nos ayuda. Yo entiendo que hay algo bueno, pero no veo que es bueno. Bueno, lo entendí después, unió a los hermanos. Mi madre, como quiera, pues está escrito que se iba a ir y se fue. Pero ayudó a que nuestros hermanos, mis hermanos que estábamos muy dispersos, nos uniéramos ahí. Bueno, sigue el capítulo 4, pero vamos a hacer la pausa aquí para irnos y vamos a comer. No vamos a comer, no hay comida, yo no traje comida. Vamos a hacer aquí una pausa. Dejo de compartir pantalla. Hemos concluido la clase sexta, que va dentro del módulo del mismo número. La clase es de 2 horas. Para comodidad de repetición la dividimos en 2 partes. Carácter del reino, carácter de la iglesia primitiva. Sea para la gloria de Dios.